creen que el éxito lo trae Amazon a casa, ¿no? Y el éxito no lo trae Amazon. El éxito hay que currarlo, hay que tener un plan, hay que tener propósito, hay que tener pausas para pensar, hay que poner al otro delante del yo, al nosotros delante del yo. Autorrealizar el ser de cada persona es el propósito del ser humano. O sea, autorrealizar su ser. ¿Sabes? Y por ende ayudas a otros, hablando de liderazgo, a autorrealizar el suyo. No hay que tenerle miedo al fracaso, hay que saber gestionar el fracaso como una palanca de aprendizaje. No hay persona exitosa si no ha fracasado. Bienvenido, Roberto Cabezas, a la gran pregunta. Periodista y profesor en la Universidad de Navarra, experto en liderazgo, propósito y legado. Qué placer poder hablar contigo hoy una hora. El placer es mío, Ramón. Oye, gracias por la invitación. Y esto de hablar en estos tiempos, pues, que casi nadie habla, ¿no? Lo deberíamos hacer por WhatsApp, ¿no? Estamos tan acostumbrados a no hablar. Entonces, dedicarnos una hora para hablar, para pensar y para compartir reflexiones, me parece casi épico. Fíjate, porque hablábamos detrás de cámara, además de uno de estos grandes retos que tenemos, ¿no? Como en una cultura cada vez más fuerte, hay una tecnología que empieza a ejecutar muchas cosas por nosotros, cómo reordenamos una agenda para cada vez tener más esa capacidad de ser humano íntegro, ¿no? Que me gustaría empezar preguntándote en esta parte del ser humano íntegro, el liderazgo que tiene que ver en todo esto y cómo entiendes el liderazgo, en este tridente de liderazgo, propósito y legado. Qué bueno. Fíjate que yo también conozco tanta gente que vive con intensidad, que no descansa, que trabaja sin respiro, pero que no tiene ese aporte diferencial que es tan necesario en estos tiempos, ¿no? Viven casi, diría yo, como hundidos o absorbidos por esta compleja madeja de la urgencia. Hablábamos antes de comenzar la charla sobre el tema de la urgencia. No todo puede ser urgente, ¿no? Nuestras agendas personales y profesionales reina la urgencia, ¿no? Nos entregamos como de rodillas a la urgencia diaria, a la urgencia de los mails, a la urgencia de las reuniones, la reunionitis, ¿no? Muchas de ellas sin sentido, desde luego. A las urgencias de las KPIs, de los algoritmos, qué sé yo, de Chatty, ¿no? Las urgencias de Chatty. Y tenemos como poco espacio para realmente poner a la persona en el centro de toda nuestra actividad, ¿no? Y que esto no es un eslogan que está pegado en las paredes, ¿no? Oye, ponemos la persona en el centro, ¿no? Yo, de hecho, cuando entro a las compañías y veo estos eslogans pegados en las paredes, digo, no me huele tan bien, ¿no? Porque el liderar muchas veces es silencioso, ¿no? Porque liderar no es mandar, esta confusión permanente de, no, si yo mando, pensando que estás liderando, ¿no? O sea, la diferencia entre ser jefe y ser líder es que el jefe manda y el líder inspira, conjuga otro verbo, ¿no? Porque no, desde mi perspectiva, no es suficiente con el verbo mandar. No digo que no sea necesario, ¿eh? Es importante el verbo mandar, pero es más importante aún el verbo inspirar, el verbo para ser ejemplares, ¿no? Eh, Me parece que el liderazgo tiene también mucha relación con el propósito personal, profesional y con el propósito corporativo, ¿no? Entonces, liderar es un peldaño superior al peldaño del mandar, porque los líderes son los que finalmente van a construir este legado. Ya hablaremos de liderazgo, propósito y legado, ¿no? Que son como tres estaciones. Entonces, el líder que tiene propósito es capaz de mirar al futuro o traer el futuro a las agendas del presente para poder llevar a la acción todos sus propósitos pensando siempre en ese legado, ¿no? Fíjate que ayer hablaba con una chavala que me vino a ver al despacho. Entonces, esta chica
me hablaba del éxito, me hablaba del poder avanzar, ¿no? Entonces, yo, mientras ella me hablaba, yo me fui a las nubes, ¿no? Entonces, pensaba, pero si lo importante no son los pasos en la vida. Vamos por la vida intentando dar 8.000 pasos y lo más rápido posible, con prisa, ¿no? Avanzar, avanzar, casi sin pensar a dónde estoy yendo, a dónde estoy avanzando, si lo importante son las huellas que dejamos y que tiene que ver con el propósito y legado, porque el legado es la herencia del propósito, ¿no? Nadie se va a acordar de nuestro nivel de inglés, Ramón. Nadie se va a acordar de nuestro nivel de inglés, pero sí se van a acordar de una palabra bien dada, de un silencio oportuno, de un abrazo en un momento delicado, finalmente de cómo somos como personas. Eso es liderazgo. Liderazgo es seducir. Liderazgo es rascar los resortes de los corazones de nuestros equipos para que puedan ebullir y sacar las mejores versiones, ¿no? Liderar, en definitiva, es construir legados, pero liderar es querer. No puede estar fuera de la ecuación el verbo querer. El verbo querer finalmente es el lazo que cierra esta caja mágica donde hay una serie de componentes dentro y que termina por cerrar el círculo. Sí, fíjate, has hablado de lo de la persona en el centro, ¿no? El liderazgo. Yo empezaría por hablar de una cultura organizacional que potencie la autorregulación, el autoliderazgo y la responsabilidad personal. O sea, caminemos hacia un lugar donde los líderes no existiesen. Esa es la bonita utopía. Es una utopía, nada más. Pero deberíamos de empezar por ahí, ¿no? ¿Y qué es esto al final? Oye, lo primero, el que tiene la responsabilidad de liderar una organización o un equipo, ¿no? Debe de ser ejemplo, porque no es otra cosa liderar, ¿no? Y ejemplo es estar más autorregulado, tener la capacidad de tener más claridad, tener más visión, de tomar decisiones, ¿no? Y esto lo vas compartiendo con gente que a nivel experiencial se supone que aún no tiene esa experiencia, ¿sí? Tiene otras. Pero debes de potenciar la responsabilidad de cada uno, personal de cada uno, ¿no? Entonces empiezan a crear espacios y preguntas como cuál es el rol de cada una de las personas del equipo, cuál es el valor que aporta, qué aportamos como equipo, qué aportamos como departamento, qué aportamos como organización, ¿no? ¿Para qué ese propósito? Pero deberíamos de empezar desde esa cultura, que es la cultura donde cada ser humano se desarrolla de forma íntegra, porque si ponemos a la persona en el centro quiere decir un ser humano íntegro, no Sin un lugar ser a dudas. humano que le estoy haciendo estúpido para yo conseguir mi objetivo. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que hay un primer diálogo que es interesante para esta era, ¿no? Oye, hay cosas que son de toda la vida. El ser humano íntegro, tú te lees a los griegos y no han pensado mejor que los nuevos filósofos. Están ahí, ya han pensado, ¿sí? Ahora venga, vamos a hacerlo realidad. Fíjate que tu reflexión tiene un valor enorme, ¿no? Esto de poner a la persona en el centro, pero que sea verdad, ¿eh? Que sea verdad, que no sea un eslogan, que no sea una moda, ¿no? Ya hablaremos de la moda. A mí el tema del propósito me gusta, pero me gustaba un poco antes, cuando no estaba de moda la palabra, el concepto propósito. Eh, Creo, fíjate, y estoy de acuerdo contigo, que es fundamental esta idea de poner a la persona en el centro y que sea real, ¿no? Porque el líder, desde mi punto de vista, está fundamentalmente para multiplicar. Eh, por supuesto, para generar resultados. Yo no quiero poetizar con el tema del liderazgo, ¿eh?
O sea, el líder está para generar resultados, está para inspirar, está para innovar, está para mover equipos, está para ser ejemplar, está para la gente, está para hacer crecer a la gente. Crece él, pero crece la gente, ¿no? Entonces, el liderazgo, desde mi perspectiva, como lo mencionaba antes, y es el origen de todo, está porque con mandar no es suficiente. Comandar no es suficiente. Por eso es importantísimo que los líderes entiendan este concepto y que contagien con su inspiración y que contagien con el cuidado que tienen con las personas, que contagien con la emoción, que contagien con esa ilusión permanente por iluminar y no brillar. Iluminar no es lo mismo que brillar. El brillo tiene que ver con el ego. Y el ego es peligroso. El ego y crear entornos egocéntricos es cancerígeno. Y esto hay que meterlo en el congelador de casa, cerrar la puerta y tener mucho cuidado con crear estos entornos egocéntricos, ¿no? Donde es más importante el yo que el nosotros. Entonces, cuando es más importante el yo que el nosotros, pues tenemos, o hemos creado, hemos construido, hemos vertebrado una situación extraordinariamente compleja. Entonces, yo creo en el iluminar, en el iluminar como faros. Eso para mí creo que caracteriza al liderazgo. Ojo, y no me refiero exclusivamente al liderazgo con cargo, ¿eh? También está el liderazgo sin cargo, que tiene un valor gigante, porque es ejemplaridad, silenciosa, porque generalmente son tareas pequeñas. El otro día venía bajando a la universidad queda en un bajo, aquí en Pamplona, entonces había un jardinero que estaba plantando unas plantas, ¿no? Yo me quedé mirando a este hombre, con qué detalle, con qué cuidado, con qué delicadeza hacía su buen trabajo. Dije, ole tú, es que este señor es un líder silencioso, ejemplar. ¿Cuántos se llama Carlos? ¿Cuántos Carlos debiera tener el mundo que en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, realmente pueden cambiar las cosas, ¿no? Eh, Eso para mí es fundamental al hablar de liderazgo, Ramón. El tema del iluminar y no brillar. El brillo tiene que ver fundamentalmente con esta gente pluscuamperfecta que mira a todo el mundo por debajo del hombro, que va peinado, que va perfumado y que realmente son los que construyen estos peligrosos entornos egocéntricos eh, mm, que son complejos de gestionar, de manejar y finalmente tienen consecuencias extraordinariamente peligrosas para las organizaciones. Fíjate, vuelves a tocar temas, ¿no? Como has tocado el tema del querer, ¿no? Lo has vuelto a mencionar como algo muy importante. Claro, partimos de la base de que lo que buscamos es esa autorrealización, ¿no? Entonces, has hablado, ¿no?, de coger al ego, a este ruido, ¿no?, mental y este miedo, supervivencia y meterlo en la nevera, ¿no? Yo mi experiencia, yo te comparto la mía, ¿eh?, es que siempre que la he metido en la nevera, ¿no?, y se me ha congelado también el cuerpo, se me ha vuelto rígido, duro y, ¿no? Entonces ahora he decidido que forma parte de la vida. Lo que pasa que es lo que debo de contemplar antes de actuar. Yo siento miedo a lo largo del día muchas veces, pero eso es algo natural. ¿Sí? Y eso lo que me permite es autoliderado. Oye, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿Sí? Y claro, cuando yo empiezo a tener este sentimiento de miedo, pero simplemente lo observo y lo construyo y cuando ese miedo se va y pasa esta otra forma de pensar, ¿no?, que es mucho más
tú le llamas la palabra iluminar, ¿no? Que es mucho más ese guiar, pero primero guiarme a mí para poder guiar a alguien. Entonces, en esa parte, para mí tiene mucho que ver esto, entender que son procesos naturales que pasan a lo largo del día, situaciones que yo he ido aprendiendo y que he ido callando. Hablo además, hoy que estamos dos hombres, como hombre, ¿no? A esconder esa vulnerabilidad. No vaya a ser que piensen que no soy fuerte. Sí. Y eso crea culturas, como has dicho, de dominancia, ¿no? Viste, he ganado al otro, ¿no? Viste que yo he ganado, ¿no? Entonces esas culturas no se nos llena. Además, tenemos una cosa muy curiosa en esta sociedad, ¿no? Y es que vamos haciendo líderes, ¿no? A esos hombres que más tiempo pasan en la oficina. Es decir, los que más ansiedad generan porque no están en el hogar. Sí. Y no están en lo verdaderamente importante. Entonces, ponemos a los líderes como machos dominantes que son capaces de crear culturas, ¿no? Donde lo importante es lo de fuera. Yo pienso que esto es una reflexión para revisarnos, ¿no? Y empezar a, si hablamos del ser humano íntegro, la persona en el centro, pero no para darle más cositas de lo que pide, ¿no? Porque tenemos una cultura también que me gustaría reflexionar contigo del talento, que ahora para fichar buen talento hay que darles mucho más. Entonces yo esto lo llevo a mis hijos, entonces, o sea, para que mi hijo esté contento ahora le tengo que dar mucho más. Pues a lo mejor estoy creando un hijo estúpido, ¿no? Entonces a lo mejor lo que estás creando es empleados que se van a ir, porque llegará un momento que tú no puedas dar más. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con ¿no? Este deseo de autorrealizarse? Que creo que todo ser humano tenemos de forma natural, ¿no? Fíjate que interesante todo esto que hablas, porque mientras te escuchaba hablar de liderazgo, eh, nos presentan los líderes, esto en términos generales, ¿no? Es un tema cultural finalmente, ¿no? Nos presentan unos líderes que son unos tíos perfectos, de 2 metros, rubios, ojos azules, ¿no? O unas chicas estupendas, altas, con superpoderes. Entonces, yo no creo en ese tipo de liderazgo. O sea, ese liderazgo de película de Marvel no lo puedo comprar, porque no lo veo y no lo creo. Pero esta cosa incluso nos hacen que tengamos esta cosa aspiracional de ser el líder de Marvel tampoco me gusta. Porque el líder es un tío imperfecto, como tú, como yo. Yo más imperfecto que tú, Ramón, seguro, pero gente normal, ¿no? Gente normal que tiene el deseo, la ilusión de hacer las cosas bien, de sacar sus proyectos adelante, de sacar sus equipos adelante, de tener propósito, de construir propósito, que el propósito sea compartido, además, eh, y de dejar huella, ¿no? Este liderazgo de Marvel no me gusta, no me gusta. Y estos héroes me gusta más esta idea del líder imperfecto, ¿no? Y no el líder de los superpoderes. Es decir, aquí hago una distinción y es una caricatura, pero sirve la caricatura del pluscuamperfecto con el líder que finalmente inspira, ilumina y quiere finalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos héroes de hoy, ¿no? ¿Dónde están estos héroes? ¿Dónde están estos líderes? Estos líderes que son capaces de cristalizar de alguna manera estos conceptos, de trascender, de seducir a sus equipos, de seducir a las personas y de hacer del ordinario, cosas extraordinarias. Yo veo en las empresas mucha gente que se cree el presidente de Telefónica, ¿no? Los ves por los pasillos, todos se creen el presidente de Telefónica. Pero ¿de qué vamos? ¿Pero de qué vamos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? ¿No? Creen, no sé, y lo veo también en algunos chavales jóvenes que creen que el éxito lo trae Amazon a casa, ¿no? Y el éxito no lo trae Amazon.
El éxito hay que currarlo, hay que tener un plan, hay que tener propósito, hay que tener pausas para pensar, hay que poner al otro delante del yo, al nosotros delante del yo, hay que hacer tantas cosas que esto no te llega por oír hacia el Espíritu Santo al felpudo de casa. Oiga, tráigame el éxito, voy a llamar para que me traigan el éxito a casa. No, que no, hombre, si esto es como la confianza no se compra. No voy al mercador a comprar, deme un kilo de confianza, que no, la confianza se da y se quita, y me la tengo que currar para ser digno de confianza. Entonces, pienso que todos estos conceptos que son el liderazgo imperfecto, el liderazgo con propósito compartido, el liderazgo que crece a la persona, pero que hace crecer también a sus equipos, y ahí está el propósito compartido, y que mira el futuro y que lo trae al presente con ese legado que yo quiero dejar, que el legado en definitiva es lo que le da sentido a nuestras trayectorias, le da sentido a nuestro trabajo diario. Porque si no, ¿para qué estamos aquí? Si yo te preguntara, Ramón, y a toda la gente que nos está escuchando, ¿qué te mueve en la vida? ¿Qué os mueve en la vida? Mira qué pregunta más simple y más compleja a la vez, ¿eh? ¿Qué me mueve en la vida, Jolines? Claro. El otro día hice esta pregunta con padres de un colegio en Bilbao. Eran 300 padres. Y les pregunté si alguna vez, ellos nunca se habían hecho esta pregunta, pero les pregunté si alguna vez le habían hecho esta pregunta a sus hijos. Y jamás se la habían hecho. ¿Qué te mueve en la vida? Que tiene que ver con el propósito, que tiene que ver con ese afán delegado. Que a lo mejor no eres consciente del afán delegado, pero lo tienes que dar vuelta, ¿no? ¿Qué te emociona? Nos emocionan cosas. Fíjate que esto fue creo que el fin de semana. Entonces he comenzado a ver vuelos de grullas. Claro. Nadie ve las grullas, ya no vemos las grullas. Ayer salí del portal de mi casa, había una señora en un portal al lado que estaba barriendo las hojas. Entonces a mí me encanta, ahora que estamos a días del otoño, que el sonido del crujir de las hojas, ¿no? Me encanta, me produce algo, ¿no? En este otoño que es tan sabio, es una estación tan sabia. Entonces le dije a la señora que por favor no las barriera, me quedo mirando y digo, este tío está loco, ¿no? Pero estas son las cosas que me emocionan, que me conmueven, que no podemos perder esa capacidad de admirarnos de estas cosas, ¿no? Bueno, no sé para dónde iba ya, porque he terminado hablando del otoño, ¿no? Creo que tiene mucho hilo lo que cuentas, ¿eh? Porque has empezado con una pregunta a los padres de un colegio, ¿no? Que es, ¿qué te conmueve en la vida? ¿No? Si le habéis preguntado alguna vez a vuestros hijos, yo creo que yo ahí la pregunta diría, ¿qué os conmueve en la vida? Porque si no, no lo vais a preguntar nunca. Eso es. ¿No? Pero no lo preguntáis a vosotros, ¿no? Olvidaros, o sea, olvidaros de querer decir algo si tú no lo eres, porque lo que vas a recibir es la incoherencia, ¿no? Y yo muchas veces he dicho a mis hijos cosas y yo estaba haciendo otras, entonces es incoherencia. Pues da igual, son palabras necias, no es tienes que, yo qué sé, ¿no? Tienes que seguir tu llamada y tienes que ser el mejor, ¿no? Pero, papá, oye, esto, ¡que lo hagas! Pues, no, porque al final creo que lo que nos conmueve es vivir. Sí, Fíjate que, ¿no? sí, Que es vivir la vida. Decía Pau Donés, en su documental, decía, y si te dejasen pedir un deseo, ¿qué dirías? Y decía, volver a ver una primavera, un otoño, un verano, un invierno. Formar parte de la vida. Que no se nos olvide este ser naturaleza, sí, ¿no? Y colaborar con ella sí. para dejar un legado que a lo mejor si ya tienes pues 3 casas, ¿no? Con 3 hijos y una para cada hijo en un momento súper grande, ya estás en el 1% de la sociedad, ya has llegado, relájate, ¿no? No es mi caso, ¿eh? No es mi caso. No, digo, pero reflexiones que tengo, ¿no? A lo mejor lo que deberías dejar es un legado más de entender que eres naturaleza, Sí, entender como que todo esto, además, y para mí esto es lo bello, está unido con la eficacia. O sea,
no deberíamos en nuestra revisión anual de la organización, cada vez los seres humanos están más autorrealizados, por lo cual la gestión del desempeño es más alta. Cada vez nuestro impacto en nuestro territorio es más positivo en lo social y en lo ambiental, y cada vez tenemos más cuenta de resultados. Cada vez damos más beneficios, ¿sí? Para todos los stakeholders. Es que esto no está reñido con lo otro. Lo que pasa es que si no hacemos la inversión compuesta, a mí me gusta esta frase, ¿no? Somos tontos motivados. ¿Sí? Porque Bueno. cuando hablamos de la interdependencia positiva, yo no hablaría de, cuando dices en nosotros antes que el yo, ¿no? A mí me gusta la interdependencia positiva de, oye, en cuanto a la organización, el territorio al que pertenecemos, los stakeholders, todo, la cadena de valor, para esto ya hay una interdependencia positiva. O sea, entre todos nos relacionamos para que esto evolucione. Pero el yo viene antes. O sea, yo es la máxima responsabilidad. Sí. Yo, Qué buena esta reflexión, Ramón. Fíjate es que te escucho hablar, te encuentro toda la razón, lo comparto y estas inquietudes son interesantes porque mientras te escuchaba pensaba, ¿y quién piensa en el de la planta abajo, no? Es decir, a veces nos vamos tan arriba y las organizaciones son tan piramidales que ¿quién piensa en en el tío que está abajo, no? ¿Y por qué no invertimos el orden de prioridades? ¿Y por qué no ponemos a los profesionales, a los empleados, a los equipos en la parte de arriba del folio y no al pie de página? ¿No? ¿Quién piensa en esto? Si está, eh, y tiene mucho que ver con qué me mueve en la vida, porque si esto se lo preguntamos a los CEOs, ¿qué te mueve en la vida? ¿Qué mueve a tu organización? ¿No? ¿Qué mueve a tu organización? ¿Cuál es el propósito? Y no quiero poetizar nuevamente, quiero llevarlo a lo concreto, porque ese propósito, si está claro, si es compartido, si está volcado, si además se conecta, tiene puntos de conexión y se metaboliza en las organizaciones, la cuenta de resultado va a ser positiva. No sé si me estoy explicando. Y no vivimos en este mundo de los pluscuamperfectos, del brillo, del ponerse delante en la foto, del aplauso, del no sé qué, y de los adjuntos, porque ahora todo es el de los adjuntos. O también el complejizar las cosas, el hacer todo una política del formulario, ¿no? Una pregunta más, el complejizar todo y no hacer las cosas de manera más sencilla. Que no es hacerlo simple. Lo simple me parece que son atajos. Hacerlo de una manera sencilla y con cariño. Y con cariño. Fíjate, quiero volver al éxito, si te parece bien, porque yo le preguntaba a esta chavala, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El éxito son aplausos. El éxito es notoriedad. El éxito es dinero. El éxito es aparecer en la revista Hola. ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Fíjate, a mí me gusta hablar del éxito, o sea, no digo que el éxito sea malo per se, ¿no? Pero me gusta hablar de plenitud, porque la plenitud tiene más respuestas, tiene más fondo, tiene más chicha y tiene que ver con esto de tener propósito compartido, tiene que ver con crear y establecer relaciones de confianza, reales, honestas, entonces, este estado de plenitud es como una parte, el éxito es la otra, y entre las dos rozan los momentos de felicidad, ¿no? No vamos a hablar de qué es la felicidad, pero sí me atrevo a decir, rozan la felicidad. ¿No? Y tiene que ver con esto. Y yo le pregunté el qué te mueve en la vida, y le dije, coge tu vida por los cuernos. Coge tu vida por los cuernos y haz con tu vida lo que tú quieras, no lo que la vida te deje de manera residual. Lo que tú quieras. Lidérate, ten propósito, date esos espacios de slow life para pensar y llévala a la acción. Y coge el timón, y un timón flexible. Estos tiempos, Ramón, de jóvenes y no tan jóvenes, de abrir las alas y volar como las gaviotas, porque antes
pues era todo como mucho más previsible, ¿no? Esta línea del tiempo de desarrollo profesional, no sé, mi abuelo tuvo un trabajo, mi padre tuvo 3, yo llevo 9 o 10. ¿Cuánto tendrán nuestros hijos? Vete tú a saber, vete tú a saber. Entonces, creo que todas estas preguntas son importantes hacerlas en una etapa previa, por supuesto, cuando somos jóvenes, pero que sea una constante, que sea una constante, porque no puedo dejar de preguntarme cada cierto tiempo el qué me mueve en la vida, el qué me emociona en la vida y el qué me apasiona en la vida. Porque algo me tiene que mover, porque algo me tiene que emocionar y o sea, algo me tiene tengo que sentir pasión por algo, ¿no? Y Entonces, fíjate, sí, es que volviendo a hacer un resumen, ¿no?, de la intervención, porque creo que has tocado muchas cosas otra vez interesantes. Lo primero es lo de la planta de abajo y la planta de arriba, ¿no? Yo creo en las jerarquías. Lo que pasa es que creo en las jerarquías de desarrollo, no de dominio. Si en la parte de arriba el que está arriba quiere dominar a los de abajo, después no se puede quejar si le hacen preguntas. Y porque entonces es estúpido. Porque está queriendo dominar, pero que no le hagan preguntas. Entonces eso es seres idiotas. No piensan, ¿no? Entonces no puedes. Es algo que es muy... Entonces, si tú quieres que el de abajo se autolidere y no te venga a hacer preguntas, sino que venga a aportar cosas o alguna pregunta porque está en aprendizaje, pero para poderla resolver, debemos de crear jerarquías de desarrollo. Para eso deberíamos de superar el miedo a perder nuestro puesto de trabajo. Y son muchas cosas que, bueno, poco a poco hay que ir revisando. ¿Por qué hay que ir revisando? Porque hablabas también del éxito, ¿no? Y lo que nos mueve. Yo creo, yo en esa plenitud que hablas, ¿no? Ese sentirse bien con uno mismo y con los demás, ¿no? Eso es el éxito. Porque has puesto algo muy importante, que son los vínculos relacionales, ¿no?, como algo prioritario. ¿Sí? Entonces, claro, cuando tú, además de estas jerarquías de desarrollo, trabajas los vínculos relacionales, ¿no?, para crear valor en una organización, pero da igual el tipo de organización, pero estamos hablando de empresas. Entonces empiezas a crear esta cultura de el autoliderazgo, la autorresponsabilidad, ¿no? ¿Para quién? Para nuestro cliente, para el que nos dice, nos deja que estemos aquí jugando. ¿Para quién te estamos aquí? ¿Cuál es el propósito? Darle más valor al que paga por el valor. ¿Sí? No tiene más, no nos liemos la manta a la cara, porque es que es esto, no tiene más. Y después, además, cada vez hacerlo más eficaz, con mayor innovación, bien entendida. O sea, que tenga mayor impacto. Tal. O sea, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo puedo seguir evolucionando? ¿No? Y claro, esto es un poco esta parte. Entonces, ¿qué te mueve la vida? Bueno, es lo mismo. ¿Qué te mueve la vida? Porque como yo creo que se nos llenó la boca de propósitos, de tal, ¿no? Y al final generamos una ansiedad que no todo el mundo puede manejar esa tensión. Entonces, a lo mejor la pregunta es, ¿por qué llega esa niña al despacho a preguntar el éxito en la vida? ¿Qué te falta para ser exitosa hoy? ¿Por, por qué no estás siendo exitosa? Y claro, por supuesto que los objetivos, ¿no?, la planificación, todo eso forma parte de un ser humano íntegro. Cuando estás bien, tienes claridad, tienes visión, planificas y consigues objetivos. Pero es el ciclo natural, ¿no? Entonces, esto es otra de las preguntas, ¿no? Es, ¿qué te falta hoy para tener éxito? Porque seguro que ahí está la respuesta a por qué no vas a tener éxito. fíjate, Ramón, qué interesante. Entonces, esta chavala, como muchos otros, y como muchas otras personas que están escuchándonos en sus empresas, y que ella me habló de fracaso, ¿no? Entonces, esta eh,
no es miedo, es pavor, es horror al fracaso. Cuando a mí me encanta el fracaso. Me encanta el fracaso porque el fracaso está directamente relacionado con aprendizaje. Y el fracaso no es error, ¿eh? El error es sabiendo algo me equivoco, una, dos, tres. El fracaso es otra cosa. El fracaso está ligado al aprendizaje. Yo siempre lo digo en mis conferencias. Soy el tío más fracasado del mundo. Siempre fracasé. A los 16 años quería ser oficial de marina. Fracaso. Estudié Derecho, fracaso. Hasta que encontré mi sitio en el mundo, ¿no? Que fueron las historias, el periodismo, las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que tenerle miedo al fracaso. Hay que saber gestionar el fracaso como una palanca de aprendizaje. No hay persona exitosa si no ha fracasado. Los pluscuamperfectos jamás fracasan, siempre están en lo perfecto, ¿no? El que no ha fracasado es muy difícil que tenga realmente éxito, entendido como este estadio de plenitud, ¿no? Este estadio de plenitud, con propósito, con afán de legado y tal. Entonces, y tiene mucho que ver todo esto con el concepto que tenemos actualmente de la empresa. Porque una empresa no es un negocio. No es un negocio. Una empresa es fundamentalmente, explicándolo de manera extraordinariamente sencilla, una empresa es una comunidad de personas que tienen un propósito compartido y que generan resultados positivos, ¿no? Una cuenta de resultados positivos, ofreciendo un servicio o un producto a clientes que están satisfechos. Pero es una comunidad de personas. Eso es lo que es una empresa. No es exclusivamente un negocio. Entonces, claro, las empresas no se mueven solas. Las empresas no tienen patas. Son las personas. Por eso es que las ideas, o sea, lo fundamental en todo esto es, nuevamente hemos vuelto a la centralidad, a poner a la persona en el centro de la actividad. Porque lo importante no son exclusivamente las KPIs, lo importante no son los reporting, lo importante no son los PowerPoints. Ahora todo lo hacemos con un PowerPoint, ¿no? Lo importante son las personas. Y ya está. El otro día esta chica me dijo, no, es que necesito saber las principales skills. ¿Qué skills? ¿Qué soft skills? ¿Qué power skills? Porque no quiero que me malentiendas, Ramón, pero son relevantes y hay que trabajarlas. Pero si lo importante son las virtudes. Hijo mío, si el hilo negro ya fue inventado, ser buenas personas, porque eso nos va a llevar a ser mejores profesionales, porque eso nos va a llevar a exigirnos todas estas cosas, a pensar, a reflexionar, a tener propósito, a querer a la gente, a trabajar en equipo, no a trabajar con personas, no es lo mismo. Yo trabajo en equipo y está lleno de gente. Tú no trabajas en equipo, tú trabajas con personas. Trabajar en equipo es otra cosa. Entonces, si somos realmente capaces de poner a la persona en el centro, y si nos damos cuenta de que este pequeño cambio, estos pequeños cambios conceptuales de empresa no es negocio, de liderazgo no es mandar, de éxito no son el éxito de los pluscuamperfectos, sino el éxito es plenitud, el éxito no lo trae Amazon, y estos conceptos, pues yo creo que vamos a ir dando pequeños pasos que nos van a hacer invertir, ¿no? Y poner a la persona, a los profesionales, a los empleados, a los equipos en la parte de arriba del folio y no al pie de página. Volviéndote a escuchar, ¿no? Hablabas de, otra vez, tocas varios puntos, ¿no? Mira, me conecta lo primero con, ha salido mucho en este diálogo, creo que esta parte de autorresponsabilidad, la cultura del autoliderazgo, la responsabilidad personal y todo esto, ¿no? Y hay un podcast que se llama Búscate la vida, ¿no? Creo que en esa frase hay mucho, pero en realidad lo que hay es que crear la cultura para que la gente se busque la vida. Creo que la máxima responsabilidad del líder es crear el espacio para que eso pueda suceder. Y detrás de eso hay mucho. O sea, no es está ahí, ¿no? Y entonces en esa parte hablas de fracasos, ¿no? O sea, yo fíjate,
a mí no me, o sea, a mí me cuesta que me guste fracasar. O sea, yo donde voy a mí me cuesta. A mí me gusta mucho el éxito, ¿no? Esa plenitud, ese éxito, y en todo, ¿eh? O sea, pues decir, oye, pues he aprendido, me he desarrollado como persona, he trabajado en equipo, los demás también se han desarrollado y además hemos tenido un impacto positivo y en la cuenta de resultados se ve fortalecida, la comunidad se ve fortalecida, ¿no? A mí me encanta. ¿Sí? Lo que no había entendido es que en el fracaso lo que negaba era mi sentimiento de vulnerabilidad, el verme humillado. Y ese humillado conecta mucho con ser humano y con humildad y con humus, con tierra. Lo que no vi es que estaba dejando de tener los pies en la tierra. Que a donde tengo que volver es a posicionar bien los pies en la tierra y esa humildad y aquí, ¿qué es lo que podría haber mejorado y qué es lo que ya estoy haciendo bien? Y se llama caminar, ¿no? Y entonces en eso hablamos de las profesiones. Yo pienso que a día de hoy lo más honesto que podemos decir y hacerlo nosotros, ¿eh? Esa parte de voy a descubrir o voy a abrirme o voy a trabajar cada vez más en cuál es la vocación y desarrollarla porque lo podré poner en 1000 profesiones. Hay que volver a invertir el orden, ¿no? ¿Qué profesión voy a estudiar? No. ¿Cuál es la vocación y en cuántas profesiones lo puedo derivar? ¿En cuántos proyectos lo puedo dar? Y es mucho más natural. Lo que pasa es que, claro, por eso le dicen la falta de atracción de talento joven. No, es que simplemente el discurso que se está dando no es válido. Después, pues yo voy a ser políticamente correcto e incorrecto si les parece bien o mal a las personas. No, intento no hacer daño, pero yo sé que nunca lo consigo al 100%, ¿no? En una cultura donde se sigue premiando quien viaja más, quien se queda más, pues vamos a tener a los más descentrados. Y la gente joven lo que está diciendo es lo que muchas veces ya decía más la mujer que el hombre, pero sobre todo esas paternidades y maternidades conscientes de no me interesa lo que me das. Aquí hay un equilibrio y me vale. Porque aquí hay mucha necesidad. Entonces la gente joven está diciendo esto en la vida. Y no quererlo escuchar porque en mi cultura dominante necesito gente que esto no lo piense, ahí hay una tensión. Entonces, bueno, yo veo ya organizaciones que lo están viendo, que están poniendo esta forma natural, ¿no? Y se da en civilizaciones más evolucionadas. Nos guste o no somos los más evolucionados en España. Guste o no. Pues ya está, o sea, no tiene más, ¿no? Entonces, siempre, lo bueno de vivir aquí es que tienes gente que está más evolucionada y debes de ver qué hacen organizaciones. Señalar al que se queda más allá de las 4. Señalarlo. Señalar al que está haciendo aquello que no debe. ¿Sí? Pero señalarle para ayudarle a desarrollarse o que él mismo se aparte. Claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Y esto último que dices tiene que ver con esta política de la sospecha, ¿no? Ahora, no es la política de la confianza, sino de la sospecha. Sospechamos de todo. Sospecho del vecino aquí del despacho al lado, sospecho de todo. De que me llama, oye, tengo llamadas de un número extraño, mensajes, todo. Sospechamos de todo. Vamos por la calle, vivimos con la sospecha, ¿no? Y has dicho algo que es extraordinariamente valioso y que tiene que ver con los jóvenes profesionales. Porque hablamos del atraer y retener, ¿no? Pero ¿a quién le gusta que le retengan? ¿A quién le gusta que le aten la pierna a la pata de la mesa? Pero a nadie, hombre.
es que no destinemos ni un euro más en retener a nadie, sí en fidelizar. Y el fidelizar tiene que ver con escuchar, tiene que ver con destinar tiempo a otro ser humano, ¿no? No enviar mail, no enviar un WhatsApp, no enviar un no sé qué o señales de humo. Destina tiempo, hombre, escucha a la gente. ¿Cuántos abrazos hemos dado hoy? No me lo digas, Ramón. ¿Cuántos abrazos podemos dar hoy? Liderar, desde mi punto de vista, tiene que ver con sumergirse en una complejidad que es todo esto que hemos estado hablando, que es la gestión de personas, la empresa, la gestión de uno mismo. Te sumerges en una complejidad y devuelves claridad, ¿no? Claridad y ejemplo, diría yo. Claridad y ejemplo. Con sencillez. Con sencillez. Eso es liderar. Eso es liderar. Fíjate, porque Entonces, hablas desde sí, un punto de vista de... me ha gustado mucho que has tocado el tema de la escucha, ¿no? Cuando tú tienes claro que si liderar es dar claridad, dar visión, dar... y esa claridad que estás dando en el día a día, en hacia dónde vamos, en lo que hay que hacer ahora, o sea, saber dar esa claridad. Y eso además, ¿no? Lo llevamos al reconocimiento, a la escucha. Para mí son las dos grandes oportunidades. Si dibujásemos un mapa de oportunidades, ¿no? Para el líder, sería una, en el eje de la X, el reconocimiento, que tiene que ver con la escucha. Entonces, pasar tiempo escuchando, observando, viendo, para, o en reuniones one-to-one o de equipo, compartir eso que he visto, aquello que está funcionando y aquello que debemos de seguir evolucionando. Y esta es la fase, la oportunidad de reconocer. Y está la fase siguiente, que digamos que tiene que ver con desarrollar. Es decir, y de esto que he visto, ahora vamos a marcar objetivos, tareas, cosas concretas con responsables concretos para evolucionar. E igual en one-to-one y en equipos. Cuando entiendes este mapa de oportunidad que te han dado la gente que confía en ti, porque has hablado de confianza, te ayuda mucho más a hacer ese acompañamiento, esa pedagogía, porque estás sabiendo que estás observando y escuchando y eso es no perder el tiempo, que es con lo que hay que luchar o aceptar para que se vaya, pero es ese, estoy perdiendo, no, es que es tu trabajo, es tu rol, requiere de esto. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos comunes, con objetivos comunes y crear sistemas cada vez más eficaces que hagan que lleguemos ahí. Entonces, esto es lo sencillo que hablamos en el podcast. Lo que pasa es que tenemos demasiado ruido mental. Mucho. sí, Entonces, sí, sin lugar a eh, dudas. Fíjate que este es un tema que da para otro libro, ¿no? El liderazgo del silencio, ¿no? El líder no siempre tiene que estar hablando, tenemos la caricatura del líder elocuente, ¿no? Cuando el líder muchas veces tiene que ser silencioso para escuchar, para atender, para tener las antenas lo suficientemente sensibles para captar, para absorber como esponja y luego tomar decisiones. Sí, para eso está, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba, Ramón, pensaba en el timón del servicio, ¿no? El liderazgo como servicio, porque el liderazgo es inspirar, iluminar, es querer, pero tiene que estar volcado al servicio. O sea, es la manera de gestionar el liderazgo, es desde una perspectiva servicial. Eh, y esa manera de servir es contagiosa, es contagiosa. Y si lo haces bien, te alejas de la mediocridad, te apartas de la mediocridad y metes en la ecuación honestidad, humildad, buen trabajo, excelencia,
etcétera, etcétera, ¿no? Fíjate que Nietzsche dice que todas las cosas, o sea, perdón, Nietzsche dice que la hierba crece de noche, crece de noche. Yo estoy convencido que todos estos cambios, de alguna manera, se están dando de manera silenciosa, a lo mejor incipiente, en las organizaciones, y que son como pisadas de paloma, pues las palomas no las oímos, sus pisadas, y tiene que ver con lo que dice Nietzsche, y estoy convencido de que aquí hay un movimiento silencioso en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad que no lo vemos, que no aparece en los periódicos, que no aparece en los telediarios, pero que con seguridad ayudará a construir un mundo mucho más justo, un mundo mucho más humano y un mundo mucho mejor. Tan, tan. Me han gustado dos cosas que has dicho, ¿no? Me quedo con 2 puntos. Voy a empezar con lo de Nietzsche porque aquí hay algo, ¿no? Dice, si crece de noche, voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Te acuerdas de tus sueños cada vez que te levantas y trabajas con ellos? A lo mejor esa es la mayor productividad. Sin duda, ¿eh? A lo mejor, no digo que lo sea, pero en mi experiencia empírica, esos hábitos saludables de dormir, estar tranquilo antes de irme a dormir y todo eso, bueno, a lo mejor trabaja ahí algo y me ahorra tiempo después, ¿no? Esto lo digo porque digamos que está en la oscuridad. ¿Que dónde crece en la oscuridad? ¿Dónde crece en esa humillación, en ese miedo, en aceptarlo, no huir de él, en quedarse? ¿Sí? ¿Pero para qué? Para dejarlo ir después. Para eso que hemos visto de dejarlo ir, ¿no? Claro, y esto me lleva a lo de la bondad, ¿no? Que es Bueno, la bondad es... Sabemos que el ser humano tenemos bondad, pero también tenemos maldad. Para mí sentirse pleno es cómo saber aceptar esa maldad como parte de mi ser íntegro, destilarla y devolver claridad. Algunas veces me dicen, no, esa acción es de buena persona. No esperaba ser buena persona. Esperaba dar claridad. Y si cometemos errores, el líder pide perdón. El líder pide perdón. El otro día, estudiando con mi hija mayor, matemáticas, pues es exigente la matemática, no sé qué tal, y la cría se puso a llorar. Y dije, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Pero qué estoy haciendo? Le di un abrazo, le di un beso y le pedí perdón. Pues si eso pasa en nuestros equipos, no pedimos perdón, si nos equivocamos, es que somos imperfectos, Ramón. Es que nuestras empresas no son Marvel, es que aquí, las empresas no son la perfección, las empresas son la gestión de la imperfección. Queremos tener todo controlado, las KPIs, los Excel, los tal, no sé qué. Pero si esto es imperfecto, y muchas veces tenemos que improvisar. Hay una cuota de improvisación que es importante en el líder. Por eso es que me gusta el tema de las hojas. Vuelvo al tema de las hojas, ¿no? Oye, le da con el otoño, tengo una fijación con el otoño. Pero es que es verdad, es que caen las hojas y nosotros debiéramos dejar caer esas cosas como negativas nuestras para que surja una persona nueva, ¿no? En ese afán de mejora constante que tienen que tener los líderes. No se tienen que estar en el podio todo el día con aplausos. No. Ese no es el liderazgo. El liderazgo es el liderazgo del perdón, es el liderazgo de estos otros elementos. Me gusta que vuelvas a ver las hojas, ¿no? Porque en realidad lo has dicho, ¿no? Es dejar caer. El otoño es dejar caer lo negativo, ¿no? Lo podrido, si aprendemos de la naturaleza, ¿no? Y quitamos los asfaltos de las ciudades, por eso tenemos que barrer, eso es el nutriente para el siguiente año. Esas hojas, en realidad, que escuchas caer, es eso que ya está podrido, pero que fue eso negativo que va a volver, ¿no? Entonces, en esa
así en esta confianza como hemos cogido en una hora, en esa exigencia que muestras a tu hija y que después le pides perdón, en realidad la pregunta es, ¿qué me exijo yo a mí mismo? Porque esto es lo que le estoy transmitiendo, ¿no? Y esa hoja podrida de exigirse, a lo mejor es lo que nutre el nuevo resurgir, el nuevo ciclo, ¿no? Qué bonito. Y esto es aprender de la naturaleza. Lo que pasa es que yo tengo un amigo que se llama Jaime Izquierdo, ¿no? Que me dice que los aldeanos somos seres humanos, porque somos seres de la tierra. Humanos somos tierra. Y que los ciudadanos son seres de la ciudad. Que les cuesta aprender de la tierra, ¿no? Creo que hay mucho aprendizaje ahí, un símil muy, Interesante. muy importante para pensar que las hojas no se barren, nutren, lo negativo nutre lo nuevo que está por salir, ¿no? No nos damos tiempo. Muchas veces nos impedimos ese tiempo natural y nos perdemos en esas absurdeces, ¿no? de, de Excel, a lo mejor que son básicos, pero en realidad lo debes de diseñar bien para que tengas que estar poco en él. Eso es donde le tienes que poner el foco, en la creatividad de un buen diseño para que se retroalimente constantemente y tú te acceda a tu piloto de avión. Es decir, vamos a ver, está todo... Venga, pues seguimos. Qué bueno, qué bueno. Fíjate que el tema de las hojas y el dejar caer me encanta. Y luego el tema de las grullas. Pensaba que también estas grullas que vuelan por los aires de España y que vienen de países como Finlandia o no sé qué, y buscan nuevos sitios donde hacen mejor tiempo, ¿no? Entonces, el cambio, el continuo cambio, ¿no? Y debemos estar atentos y abiertos a estas transformaciones, a estos cambios, porque nos van a hacer mejores personas, mejores profesionales, vamos a construir mejores organizaciones. Fíjate que he dado 52 vueltas al sol. La Tierra tarda la vuelta al sol, ¿no? Entonces, y la experiencia me dice que es fundamental, es imprescindible el trabajar el propósito personal y declarar tu propósito personal, declararlo, ¿no? Reconocerlo y declararlo. Esa parte fundamental de tu liderazgo personal. Y luego, esa dinámica creará espirales de inspiración que serán fundamentales en tu trabajo con tus equipos, ¿no? Liderando equipos o siendo parte de un equipo y aportando tu liderazgo personal, ¿no? Y teniendo presente el legado como tu horizonte, ¿no? Como tu horizonte. Yo creo que de alguna manera esa ecuación, Ramón, ayuda a enfrentar de mejor manera esta, pues, compleja situación que estamos viviendo con este mundo tan, con cambios tan apresurados, con esta vorágine que muchas veces no nos deja pensar, donde todo es urgente, donde hablamos más con Chati que con nuestros hijos, etcétera, ¿no? Pausa. Pero fíjate, ¿no? Hablabas de lo del propósito. Sinceramente, después de mucho dedicar al tema del propósito, yo al final pienso que autorrealizar el ser de cada persona es el propósito del ser humano. O sea, autorrealizar su ser, ¿sabes? Y por ende ayudas a otros, hablando de liderazgo, a autorrealizar el suyo. Si estás en el camino, pues comparte. ¿Sí? Bien. Por sacarle más peso al propósito, ¿no? Ya está. O sea, eso sí, si yo... Esta parte de autorrealizar el ser de cada uno y sentirse parte, ya está. Compartirlo con los demás, autorrealizar el ser y compartirlo con los demás, ese propósito que tenemos como seres humanos, por no perdernos en otros propósitos a lo mejor que se nos llena la boca, ¿no? En esa parte que es muy clarividente, me gusta que pongas el ejemplo de, ¿no? Como las grullas o cualquier tipo de pájaro emigra de un lugar a otro, ¿no? Va y viene, ¿sí? ¿Y qué busca la calidez? ¿Qué busca las condiciones óptimas para no estar en supervivencia constante, sino poder estar relajado?
¿Sí? Claro, porque ahí es donde realmente se da la vida. Sí. Entonces tú haces un esfuerzo para llegar ahí y después esta es la parte, ¿no? Entonces así me recuerda un poco a esto que hacía antes, ¿no? Yo es que soy de Galicia y tengo la suerte de tener la aldea, ¿no? Y de ser aldeano. Y yo invitaría, por cerrar, y que te quiero escuchar a ti hacer el cierre, pero invitaría a cómo volvemos a ser conscientes que somos naturaleza, pero no ir a la naturaleza a hacer esquí, a hacer deporte, que bien, ¿eh? No, no, a contemplar y aprender de ella. Porque si Qué, hablamos de legado, no hay mayor legado que este planeta. qué bueno. Y a lo mejor se nos estamos perdiéndonos el foco en KPIs inútiles, Sí. necesarios, lo digo. Pues estamos llegando al final, Roberto, así que me encantaría que nos dejes aquí tu pregunta, tu legado, tu resumen, lo que te apetezca. Sí, fíjate que las alfombras que en los próximos días o en estos días ya están tiñendo de rojo o de amarillo nuestras ciudades nos tiene que hacer pensar, ¿no? En dejar caer y no tener miedo a dejar caer lo negativo, como los árboles dejan caer las hojas, ¿no? Tenemos que estar atentos a todos estos conceptos que hemos venido hablando, porque de alguna manera nos ayudarán a ser mejores personas. ¿Sí? Esto va de crecer uno mismo de manera personal y hacer crecer al resto, con con esta idea constante y permanente del servicio, que no se entiende el liderazgo si no está orientado al servicio. ¿Eh? No queramos eh, brillar, sino aspiremos a iluminar como faros, a iluminar como faros. Eh, que sería como el concepto final, Ramón, con el cual me encantaría cerrar esto, ¿no? El liderazgo como una permanente y una constante de iluminación. Iluminación. Eh, ha sido un placer poder reflexionar contigo, compartir este momento de ideas y espero que a la gente que nos está escuchando le haya sido de interés y de utilidad. Gracias, Roberto, por tu generosidad. A vosotros.